Grova Garden ha recibido una gran actualización de verano y con ello el contrincante directo del Candy Blossom, o eso es lo que dice. Esta semilla está oculta en una zona secreta que se encuentra justamente aquí, donde tendríamos que primero craftear esta de aquí, la Lily de la Paz, luego el Aloe Vera y por último la llamada contrincante directa Guanabá, una fruta que se ve así en la vida real, nada apetitosa, que además nos pide la semilla de la Aloe Vera, la semilla del Principir, una banana y puntos de verano. El Aloe Vera se consigue en la tienda de antes, el Principir se consigue en la tienda normal, la banana también se consigue en esta tienda normal y haciendo la cosecha de verano conseguiríamos los puntos de luna. Pero es que además estaremos utilizando los métodos y trucos más chetados para conseguir hacer esta semilla de Guanabá lo más gigante y con las mayores mutaciones posibles. Pero primero compraremos huevos premium del Oasis porque a lo mejor los tenemos que utilizar para más adelante. Vamos allá. Compramos un total de 3 compradísimos y vamos a comprar alguno más porque creo que no me da para hacer 3 compradas, así que compraremos uno extra y otro extra. Tenemos 5 huevos en total, pero claro, este jardín debe quedarse vacío, así que deja tu like, suscríbete porque en 3, 2, 1 ahora sí, amigos, nuestro jardín está vacío. No tenemos nada, ni las gracias tenemos aquí, solo cosméticos y ya está. Sinceramente he perdido todo, ¿o no? Realmente no, porque me lo he guardado todo gracias a la herramienta Reclaimer. Pero ha llegado el momento de plantar el guanabana, el guanabanana, como se llame. Pero lo primero que tenemos que hacer es cambiar todas las mascotas. Cambiaremos, quitamos todas y vamos a añadir una mascota que se llama Tucán. Aquí lo ponemos, 1, 2, 3 y 4. Esto, para que no lo sepa, lo que hace es que aumentan el tamaño de las plantas tropicales. Y además le pueden añadir alguna mutación. Y esta de aquí es una planta tropical, o eso al menos es lo que yo creo, sinceramente. Vamos a abrir también los huevos Oasis. Abramos uno, abramos otro y abramos el último. Ok, hemos sacado la serpiente, hemos sacado una serpiente y otra serpiente, pero creo que esto no nos va a valer para nada, ¿eh? Nos hemos comido una poronga. A ver si con los dos que quedan no nos la comemos, porque me encantaría sacar este pájaro de aquí o el perro que roba mutaciones. Vamos allá, apertura final de los huevos del Oasis, uno y otro, y nos dan, tío, por favor. ¡Oh, un ajolote, ajolote, ajolote! ¡Let's go! Del 15%, bien. Qué bonito además, ¿eh? Lo vamos a plantar y este lo que hace es que hay una oportunidad del 6% de que nos quedemos la semilla de la fruta del verano en la mano. Muy complicado. Pues amigos, ha llegado el momento de poner el guanabá en este lugar, así que acondicionaremos todo esto primero. Vamos a añadir, por ejemplo, aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, más o menos así, distribuidos. Vamos a meter también algún Godly, que por aquí 2, un Advance por aquí. Vamos a meter un Master en medio y el Tropical, que es uno que hace que aumente todo lo que es tropical de tamaño, pues también lo ponemos por aquí. Y ahora en medio vamos a poner la Guanabá Seed. A ver, la pongo aquí, puesta, perfecto. 0% de crecimiento por el momento, pero veamos ahora cómo crece esto y si los tucanes sirven para algo, sirven para las cosas tropicales. De momento va en un 0%, pero yo supongo que en breves hará y crecerá una barbaridad. Y antes de que se acaben los aspersores, lo que voy a hacer también es salirme, porque esperaremos entre unos 15 a 30 minutos para ver cómo crece esto. Así que nos vemos en media hora. Actualización, mis compañeros, resulta que la hemos liado. Los tucanes no hacen que esta fruta mejore ni se incremente en ningún momento. O sea que hemos tenido un fail bastante, pero que bastante gordo. Cosa que no pasa nada porque nos sirve también para ver el coste base de la guanabana, o algo así como se llama. Así que vamos a ir a ver cuánto es lo que cuesta esto. Tenemos varias, tenemos una de 15 kilos, la verdad, o sea, creo que es bastante cara. Vamos a ver lo que vale esto. ¿Cuánto es lo que cuesta esto sin nada? Ojo, 1 millón. Esto es una locura, o sea, no sé si esto es lo más grande que puede hacerse o puede hacerse el triple de grande. De hecho, he puesto ahora un par de sónicos que hacen que todo incremente mucho más el tamaño y vamos a utilizar esto simplemente para ver si tengo razón o no. O sea, si esto hace que sea mucho más grande. Y a partir de ello, veremos qué hacer. Por cierto, ha tardado como unas 5 horas, más o menos, 6, en crecer. Creo que es alto, tampoco muchísimo, pero era un dato que tenía que daros. Amigos, hemos tenido bastante suerte porque acaba de aparecer esto que estáis viendo en pantalla. O sea, los eventos del Moonlight y además lo de Celestial, que
que hace que nuestras frutas, las próximas que salgan, vayan a ser épicas. Fijaros que estas de aquí son muy pequeñas por el momento, pero ya se ve que son 2 Moonlight. Y esto evidentemente lo hemos hecho por esto en especial, para que cuando haya algún evento súper guapo, toda nuestra planta se la coma. Ahora a ver si hay un poquito de suerte y nos cae el Celestial, porque sería increíble. Un rayito de estos. Mírame, se ha caído en todo el medio, tío, pero aquí no cae ninguno. Ojo que tenemos suerte y sacamos otra mutación, la mutación de el viento. Amigos, los tenemos de vuelta. Pues es probable que los que hemos conseguido ahora sean más pequeños que los de antes, pero creo que si hacemos un montón de mutaciones y cosas pueden que sean bastante buenos. De hecho diría que este o este son los más grandes que tenemos. Este aquí por el dinero, porque una persona ha pasado por aquí y ha decidido poner una inspección. En fin, no pasa nada. Los más grandes sin lugar a dudas son estos de aquí, los primeros que hemos sacado de unos 15 kilos. Yo pensaba que podían ser muchísimo más grandes, pero bueno, se ve que no. Se ve que los tucanes entonces sí que funcionan. Me había rayado yo. Así que vamos a hacer una prueba. Voy a meterle un par de sprays de los que tengo aquí. Por ejemplo, tengo el spray de mutación que hace que queme, o sea, el burn. Vamos a ponérselo aquí, a ver cuánto mejora. Ahí está, 1 millón vale ahora mismo. Voy a meter también uno de estos que lo que hace es básicamente meter un aspersor de miel. Y ahí está, fijaros, ya tenemos pues el precio duplicado por 2. Ahora son 2 millones. Vamos a darle otra oportunidad. Vamos a hacer otra vez que crezca esto enormemente como antes. Pongamos todo otra vez hasta arriba de cosas. Bueno, pues ahora solo creo que tocaría esperar a que crezcan las cosas, pero es que esta planta tarda millones de horas, así que nos vemos dentro de otro siglo. Pues ahora sí, amigos, tenemos otro guanabana de estos aquí. Este es el más grande que tenemos de todos. Supongo que valdrá bastante más que el resto, solo que no tiene las mutaciones que tienen las otras. Tiene Honey Glasset y poco más, pero tenemos cositas que van a hacer que aumente todo esto mucho más. Tenemos, por ejemplo, el spray que hace que tengamos la mutación de burn, de quemación, de quemar, ¡pum! Tenemos también este de aquí, que es el socket, que es una barbaridad, o sea, es muy bueno, porque lo que hace es que aumenta un por 121 por ahí. Se lo vamos a aplicar también. Ya tenemos burn, socket y Honey Glasset. Pero es que además tenemos un montón de mascotas que utilizaremos y vamos a utilizar, por ejemplo, quitamos al Mooncat, quitamos este de aquí y vamos a añadir a los Dragonflyers de mi corazón, de mi vida, de mi alma, que estos nos van a dar una alegría increíble. Bueno, no tienen comida, no les han dado de comer, no sé quién habrá sido. Lo vamos a poner, aunque creo que, o sea, hay muy pocas, tío. O sea, son 5 Dragonflies en 5 minutos. Yo creo que completan todas las frutas porque no hay más. O sea, solo hay 1, 2, 3, 4. O sea, hay 4 y ya no hay más. 4, hay 5. O sea, no creo que puedan equivocarse, ¿no? Eso espero. Además, también voy a poner uno de estos. Quitaré, por ejemplo, esta y vamos a añadir esta abeja que hace que tengamos más hueco y además poliniza. Por lo tanto, eso nos viene bien para que nos polinice esto, porque tiene Honey Glasset, que no es lo mismo que polinización. Ojo al dato. Y también he puesto esta tortuga que hace que tengamos mutación de wet. Por lo tanto, mucho mejor. Y creo que ya, o sea, creo que con esto que tenemos es más que suficiente por el momento. Más todas las mutaciones que vayamos ganando. Chicos, vamos a ver la efectividad de la tortuga. En 5 segundos hace algo wet. ¿Será esta o será otra? Pues va directo, obviamente. A ver, ojo, wet, try, pero ha fallado. Pero ojo, tenemos algo, Mira. Lluvia tropical, 50% de que a todo se crezca mucho más rápido y que una fruta drenched. Mira, ya tenemos una dorada, pero no ha sido esta. Vaya, de 3 oportunidades ha fallado la primera. Increíble. A ver, que va otra libélula. A ver, va otra. Vale, ha hecho otra, pero no ha hecho todavía la que queremos, que es esta. Es el objetivo de hacerla gigante. Me quedo flipando. No ha mutado ninguna de oro de esta. O sea, hay 4 frutas, han mutado todas excepto esta. Increíble. Ya tenemos otra mutación para este. Prácticamente para todos tenemos mutaciones. Mutación extra, pero bueno, oye, este es el importante, que de momento tiene 4 mutaciones. Este de aquí, que lo hemos puesto también, es más pequeño, ya tiene 6, que no está nada mal. Y creo que el máximo son unos 20 y pico o 30 y algo. O sea, son demasiadas y seguiremos hasta ver qué conseguimos. Han pasado un par de horas y amigos, tengo una mala noticia que daros. Anoche dejé AFK este ordenador con esta cuenta, farmeando mutaciones, y esta mañana lo primero que he hecho ha sido levantarme. Y veis este que aquí, que tiene solo 2 mutaciones. Antes tenía 12. ¿Qué ha pasado? Sin querer, en vez de darle a la W para avanzar, le he dado a la E y lo he cogido. Así que lo he perdido. Y claro, me he enfadado mucho, pero bueno, no pasa nada porque sí que es cierto que tenemos algunos bastante buenos. Este, por ejemplo, ya sabéis lo que vale aquí. Vale, esto de aquí, 74 millones, que tampoco
tampoco es una locura para las cosas que tiene. Tiene en total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pero es que la que teníamos antes tenía 11, 12. Fijaros, esta tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Esta de aquí es la mejor de todas. Confiemos en esta de aquí, que es incluso más grande que las demás. Y fijaros que tienen bastante más. Tiene Pollinated, Bloodlight, Moonlight, Winstruth, Burn, Drenched, este que es uno nuevo, Socket, Aura, Shock y Honey Glasses. O sea, tiene una locura, gente. Si esto no vale trillones, no sé qué hacer. Pero lo que estoy viendo es que le falta Gold. Oh, no tiene Gold, ¿eh? Vamos a añadir a esto Dragonflies. Ya verás cómo con esto conseguimos que se convierta en de oro. Podría añadir un montón, pero yo creo que con 2 tenemos más que de sobra, porque cada 5 minutos van a hacer algo dorado. Hay pocas cosas que no estén ya hechas doradas, así que mirar, esta está hecha dorada, esta está hecha dorada y esta no, pero entonces va a ser esta y la que tenemos en favorito, que yo creo que es la mejor de todas, que va a valer supongo que algún billón que otro. Creo que esa se la voy a poder añadir también a lo que es la mutación esta de aquí. Vamos a probar, vamos a poner spray de Chillet. Vale, lo pongo por aquí, le damos y ¡pum! Ahí está, perfecto, tenemos otra más. Ahora tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Con la de oro serían 11. Y ya tocaría esperar a ver si con suerte cae alguna más. Las libélulas atacan, chicos. Van a hacer su función de poner cosas de oro. Ahí va, fíjate. Ahí está. Acaba de hacer esta dorada. Así que perfecto. Tenemos las 11 mutaciones que teníamos. Amigos, tengo buenas noticias. Me acabo de hacer con 1, 2 y 3 Fennecs. Deja tu like, suscríbete ahora mismo y comenta porque debería regalarte alguno de ellos. Y los vamos a poner porque hacen algo muy especial. Lo vais a ver conmigo. Vamos a ponerlos a prueba. Ponemos a uno, a otro y a el último. Uno se llama Bibi, otro Kenny y otro Musi. Vamos a ver. Lo importante de esto es que cada 21 minutos van a estar acercándose a un jugador random y le van a estar copiando una mutación. O sea, es algo muy loco. De momento tenemos oro, polinización, Bloodlight, zombificación, Moonlight, Winstruck, quemado, Socket, Aurora, Shock, Honey Glasses y Frozen. 12 mutaciones. El máximo no sé cuánto es. Lo que sí que sé es que vamos a hacernos con algunas de ellas. En 21 minutos pondremos a prueba esto con nuestro amigo suscriptor LOL, que tiene un montón de plantas, y vamos a ver más o menos las mutaciones que él tiene, que yo por ejemplo no tengo. Por ejemplo, tiene la de Drenched, que yo no la tengo, que es una nueva. Mira, por ejemplo, Celestial también me vendría bastante bien, y creo que depende de la dificultad de la mutación, es la dificultad que van a tener también de conseguir estas mutaciones. Así que vamos a ver si consiguen alguna, estaría increíble. Amigos, hemos mejorado incluso más todavía ahora nuestro equipo de mascotas. Tenemos un pulpo y estas suricatas que hacen que bajen el cooldown de nuestros zorros o lo que sea. Así que perfecto. En 56 segundos ataca nuestro primer zorro. Va a robar una mutación. Vamos a ver qué roban y con un poco de suerte veremos si nos la dan en la guanabana esta que tenemos más fuerte de todas. Bibi, tú eres la primera, si no me equivoco. Mira, está endemoniada. Ojo, dame una mutación que no tenga. A ver qué me das. Va directo. Fennec. El zorro este, no sé dónde se está yendo. Se está yendo como al final a coger un tomate. No me lo puedo creer. Vale, ha cogido algo de un tomate, que puede ser que haya cogido disco, que estaría increíble, la verdad. Oye, si ha cogido disco, me encanta. ¿Qué ha cogido? Bibi se acerca y ha robado wet de un tomate y se le ha dado este de aquí. Ok, es más dinero. Ojo, segunda mutación robada. Ha robado wet otra vez y se le ha dado a la otra. Y faltaría el último zorro, si no me equivoco. No, el último zorro no ha robado. El último. Pero ya habéis visto más o menos lo que vamos a hacer durante las próximas horas. Así que me voy a quedar AFK esperando a conseguir más mutaciones. Muchas horas después tenemos actualización. Hemos conseguido la semilla de Traveler. Es otra semilla bastante potente. De hecho, fijaros, esta de aquí vale con 4 mutaciones 400 millones. Una auténtica locura. Fijaros que esta, que tiene el doble de mutaciones, solo vale 127. O sea, para que os hagáis una idea de la diferencia de kilos. Esta otra de aquí es la que tenemos pixelada. No sabéis lo que vale. Lo que sí que os tengo que decir es que ha aumentado en cuanto a mutaciones. Ahora tiene 12 más 1 mutaciones, amigos. Así que para que lo sepáis, a esta de aquí que tiene 400 y pico millones, lo que voy a hacer va a ser meterle alguna mutación extra. Por ejemplo, vamos a meterle la mutación de quemado. Ahora cuesta 535 millones. Vamos a meterle la de Socket. ¡Pum! Ahora cuesta 4 billones. O sea, oficialmente esta es 300 veces mejor que la guanabana que tenemos, que también es bastante buena, pero el error que he cometido es que las que pesaban 15 kilos al principio no las tenía que haber quitado, pero lo quité.
Así que, gente, se ha convertido en un vídeo más random, porque os iba a enseñar lo que es la Guanabana comparada con esta de aquí, la Travelers. Os voy a mostrar el precio ahora mismo de lo que vale la Guanabana que tengo recolectando con 13 mutaciones. Aproximadamente 1 billón, con 13 mutaciones. Creo que ha sido mi récord absoluto de mutaciones, nunca he tenido tantas. Este de aquí, con 6 mutaciones, amigos, son 4 billones. Esto es una locura, una barbaridad. Voy a quitar todas las que tengo por aquí, o sea, todas, esta que tiene un montón de mutaciones también la voy a quitar. Todas las vamos a quitar. Guardaré el Guanabana y nos vamos a centrar ahora mismo en la Traveler, porque soy un chaquetero, pero es que esto lo merece. O sea, 4 billones con 6 mutaciones. ¿Esto qué quiere decir? Si metemos muchas más... A ver si conseguimos que se haga wet. Estaría increíble. Hazte wet. ¡No! Ha fallado. Eso hubiera multiplicado un poquito más. Lo conseguiremos de una manera u otra, porque tenemos un montón de Fennec Fox que nos van a hacer alegrías. Ah, por cierto, gente, se me olvidaba. También tenemos la mutación de chocolate. Vamos a ponérsela. Ya ahora son... No, ha subido apenas. O sea, ha subido muy poco. Esta creo que ha sido bastante leve, pero algo es algo, sinceramente. O sea que... bien. Compas, mega update. Tenemos muchas cosas. Tenemos varios Travelers de estos con un montón de mutaciones. Además de este, que es el que mejor tenemos. Vamos a esperar un par de segundos, porque en 30 el Scarlet Macaw, este loro, nos va a dar una probabilidad del 15% de que convierta algo en Verdant. Una mutación extra, además de que tenemos también un disco B, que en 5 minutos nos va a hacer probabilidad de conseguir disco. Así que vamos a ver. Y también tenemos el Chicken Zombie. O sea, vamos con todo el full equip para ver si hay suerte. ¡No! ¡Ha fallado, tío! Vamos ahora por la abeja disco, que tiene un 17, casi 18% de probabilidad de conseguir que algo sea disco. A ver, tenemos muchas frutas. Yo, en especial, quiero que esta sea la indicada, la que tiene el mayor número de cosas. Cuesta unos 4 billones ahora mismo, pero bueno, mira, si me hace otra tampoco me voy a quejar, porque va a ser bastante dinero también. Así que esperemos. Allá va la disco, allá va la disco, allá va la disco. Vamos, ojo, va directa, ha fallado, tío, ha fallado, no me lo puedo creer. Pero bueno, fijaros que dentro de un minuto tenemos a Octavio el pulpo, y dentro de 3 minutos tenemos a Chicken el zombie. Toca el momento de el señor Octavio. A ver qué tal. Venga, ¿qué haces? Va a hacer algo, una de las dos. O zombifica o hace disco. Ojo, ojo. Ha fallado la zombificación, tío. Y ahora va el pollo zombie. Vamos, va directo, tío, va directo. Directo, vamos, no me falles, tío. Eres nivel 50, sabes mucho de esto, tienes mucha experiencia. Ojo, ¿qué? No ha hecho nada. Pero me está vacilando, ¿no? ¿Qué tipo de broma es esta? Habrá que meter la mutación de Chillet a este de aquí, que de hecho, ahí está. Casi 5 billones, o sea, acaba de aumentar un poco más la probabilidad. Lo voy a dejar un par de horas más y ya finiquitamos. Y con lo que sea, es con lo que nos vamos a quedar. Amigos, llegó el momento. Han pasado muchísimas horas. No sé ni el tiempo que llevo grabando este vídeo, ni los días, ni las camisetas que me he cambiado en este vídeo, pero voy a enseñaros las mutaciones, porque fijaros, tengo un montón. O sea, tengo esta, por ejemplo, que vale 372 millones. Esta vale 53 millones. Y esta de aquí, que es la mejor de todas, no lo sabéis todavía, pero tiene Gold, Pollinated, Moonlight, Cloud Touched, que me la han regalado un suscriptor, Windstruck, Burn, Socket, Choc, Honey Glazed y Frozen. No he podido conseguir más. Hemos conseguido 10 y hace el precio de 5 billones, que está bastante bien, pero tampoco quiero hacer un vídeo extremadamente largo, por lo que voy a proponeros un plan. En mi Pokédex tengo todo lleno de estas plantas, muchas veces porque la cuenta de Renken la he dejado AFK, se la he robado, y le he dejado los raccoons que han estado robando durante horas y horas y horas. Lo que voy a hacer es vender todo mi inventario, que lo tengo hasta arriba. Veremos el dinero que tengo y esa de ahí la voy a dejar ahí, que siga consiguiendo mutaciones. La enseñaré próximamente, así que si os parece bien el plan, hacemos trato, 1, 2, 3, trato hecho, ok. Vamos a vender absolutamente todas y cada una de ellas. Repito, las tengo duplicadas, triplicadas, no sé ni cuántas tengo. Tengo de todos los colores, mira, de disco, de todo. Vamos a ver, tengo mucho hype. Tengo 107 billones. Vamos a ver cuánto tengo ahora. 3, 2, 1... 150 billones. Creo que está bastante bien. Podría ser mucho más, pero habrá que quejarse. Like, suscríbete si te ha gustado el vídeo. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.